Buenos días, hermanos, ¿cómo están hoy? Yo no sé cuánto hace que el último mensaje que prediqué, no sé si alguien recuerda algo de lo que prediqué, de los que estaban aquí, por supuesto, ¿va? Los que no estaban, pues no lo pueden recordar, pero ¿alguien recuerda algo de lo que hablé esa vez? ¿Me podría decir? Ok, pero voy a hacerlo yo, ¿verdad? Ok. Ajá. Ok. Y una de las cosas sobre las cuales, alrededor de lo cual, del tema que estaba hablando, era sobre la motivación que nosotros debemos de tener cuando venimos al templo. Y la idea era que nosotros debemos examinar la motivación por la que venimos, porque si no, lo difícil o lo complicado de no examinar la motivación por la cual venimos nosotros al templo es que Dios va a probar esa motivación. Aunque usted no lo crea, Dios va a probar si la motivación que usted viene aquí es correcta o no es correcta. Porque Dios va a encargarse de que lo que es su motivación, Él va a tratar que usted la viva. Y usted me dice, pero si no traigo ninguna motivación, usted va a tener que vivir sin motivación. Porque si no trae ninguna motivación, entonces va a tener que vivir desmotivado toda la vida. Pero si viene con una motivación correcta al templo, entonces Dios va a probar esa motivación correcta. Y obviamente sabemos que todo lo que Dios prueba siempre sale bien. Siempre. O sea, no hay pérdida. Con Dios no hay pérdida. Le pase lo que pase, si la motivación que usted tiene es correcta, va a salir bien. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de que cada momento en nuestra vida, sea lo que está viviendo, o sea, de la manera que lo está pasando, Dios se va a encargar de que si no está contento con lo que está pasando, Dios se va a encargar que eso sea momentáneo. Porque Dios se va a encargar de que eso pase para cumplir el propósito que Él tiene en la vida de usted. Porque Dios tiene un propósito. Y la Biblia dice que Dios va a cumplir el propósito de su voluntad. No va a cumplir los deseos suyos, sino el propósito de su voluntad. No es que no le importen sus sueños, no es que no le importen sus motivaciones. Lo que pasa es que Dios lo que va a hacer es cumplir el propósito de su vida para usted. Y nadie en este mundo nació sin un propósito. Nadie. Absolutamente nadie. Sea la manera en que haya venido uno al mundo, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y a nosotros no se nos debe olvidar eso. Ok, entonces la motivación que debe existir en nosotros al venir al templo, yo no se la voy a decir, porque cada uno de ustedes tiene que examinar la razón por la que viene aquí. Tiene que examinarla, ¿por qué? Porque si no viene con una buena motivación, es mejor que no estuviera aquí. Con todo respeto lo digo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender el por qué vivimos y para qué vivimos. Y Dios es el único que sabe el por qué vivimos y para qué vivimos. Entonces debe haber una motivación correcta en lo que hacemos o en lo que estamos
en la razón por la que estamos viniendo. ¿Por qué estoy recordando eso? Porque quiero como transmutar aquel evento para tratar de explicar lo que quiero explicar hoy. Y la idea aquí es que, por ejemplo, para que haya una buena conexión entre usted y yo, usted debe venir con la motivación correcta para que la motivación que yo traigo pueda aterrizar en su vida. Y la otra razón es que yo no puedo venir aquí si no he tenido una buena motivación al buscar a Dios a través de lo que voy a decir. Porque entonces no estoy transmitiendo lo que Dios quiere transmitir, porque no he tenido una conexión con Él antes. Y todo tiene que ver con conexiones. Todo tiene que ver con conexiones. Yo tengo que estar conectado con Dios antes para poder transmitir lo que Dios quiere que transmita, y usted debe estar conectado con Dios para poder recibir lo que yo transmito. Y al salir, entonces usted aplica lo que ha aprendido y va y lo aplica a la vida. Si no hay esa conexión, entonces yo estoy aquí trayendo un mensaje de Dios y usted está aquí no para recibir un mensaje de Dios. Entonces, ¿cómo puedo comunicarle lo que traigo? Los que predicamos la palabra de Dios tenemos una gran dificultad, porque pasamos una serie de eventos. Recuerdo que cuando yo comencé a predicar, muy joven por supuesto, había una situación. Yo predicaba un mensaje, pero yo no lo había vivido. Y cuando Dios me lo hacía vivir, entonces me molestaba con Él, y la idea era, voy a dejar de predicar. ¿Por qué? Porque cada vez que predico un mensaje, tú me lo haces vivir. Y entonces me dice el Señor, ¿en dónde está la conexión correcta entonces? Porque si el mensaje no ha pasado por vos, entonces ¿cómo querés que pase por otros? Y esto de la comunicación, la motivación correcta, sucede en todos los ámbitos de la vida. Si yo no me acerco a mi esposa con la motivación correcta y ella no me recibe con la motivación correcta, hay una mala motivación, no va a haber una buena relación. Porque los dos tenemos que estar conectados por la motivación que tenemos del uno del otro. Y si no existe eso, entonces no existe relación. Lo que existe es dos personas viviendo juntos, pero que no tienen una comunicación correcta porque no tienen la motivación correcta. ¿Y por qué hablo de eso? Porque yo soy consejero matrimonial. ¿Y de qué otra cosa voy a hablar si no es de eso? De la motivación correcta. Esta mañana quiero que abran su Biblia al capítulo 11 del libro de San Juan. Yo voy a recrearle la historia. Usted abra su Biblia para ver si no le estoy contando alguna tontería, ¿verdad? Yo voy a recrearle la historia porque eso es lo que los predicadores hacemos. Recreamos la historia, la tratamos de traer a nuestra realidad, la conceptualizamos de esa manera y tratamos de vivirla en la realidad de vida que vivimos nosotros. Porque si no, ¿para qué sirve la Biblia si no la podemos contextualizar? Porque muchos aquí creen en la Biblia y muchos aquí leen la Biblia, pero no la contextualizan. ¿Por qué? Porque no lo pueden hacer. Entonces no sirve de nada. Sirve como información, pero no sirve como aplicación de vida, no sirve para realidad de vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa, pero nosotros la tenemos que contextualizar. Y contextualizar quiere decir hacer una foto de lo que estamos viviendo para tratar de encontrar la conexión bíblica en esa foto. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Capítulo 11.
Todos conocen la historia de Lázaro, ¿eh? Por lo menos los que regularmente leemos la Biblia. La historia de Lázaro comienza de la manera en que Dios tenía una conexión muy buena con esa familia. Y la Biblia dice que Él los amaba. De hecho, el hecho de que Dios me ame ya implica que yo tengo un cierto derecho con Dios, ¿no? La segunda cosa que dice que pasaba era que Dios amaba a la familia de Él. Pero resulta que cuando sucedió que Lázaro se enfermó, entonces vinieron y le vinieron a avisar al Señor que Lázaro estaba enfermo. Y le empujan un poquito de manipulación y le dicen, el amigo amado tuyo está enfermo. Y entonces es obvio que cuando a uno le dicen, tu amigo amado está enfermo, salí corriendo. ¿Por qué? Porque es tu amigo amado. Pero Jesús lo hace al revés. Jesús dice, ok, no dice nada, se queda callado. Y entonces dice, después de eso dice él, la enfermedad que él tiene no es para muerte. ¿Ok? Eso fue lo que dijo. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Es describir el evento que está viviendo la gente y decir que eso no es lo que está pasando. Entonces viene y entonces lo dice, la enfermedad que tiene no está para muerte. Pero al rato vienen y le dicen, mira, se murió. Se murió. Y él dice, bueno, ya estuvo, se murió. Démosle las gracias y que se va. Que le vaya bien, ¿verdad? Perdón, me arranqué esto. ¿Y ahora cómo me pongo esto? ¿Así? Ok. Ahí estamos, ¿va? Pero esto va para atrás. Ok. Ok. Entonces él se queda ahí quieto. Ok. Entonces él le dice, se murió. Y se queda quieto. No hace nada. Se queda quieto. Tranquilo. 2 días después, Jesús dice, vamos donde Lázaro. Y entonces los discípulos de plano tuvieron dos ideas ahí. Una es, no dice que lo amaba pues, y la otra es, Señor, ¿cómo vamos a ir ahí si ahí te acaban de querer matar? Entonces cuando uno ve y le dice a Jesús, se acaban de querer matar, entonces yo tengo una buena razón para no ir, ¿por qué? Porque ahí me querían matar. No, pero él dice, vamos. Vamos, y se va. Pero cuando él llegó, creo que dice la Biblia que llegó, y cuando él llegó, Lázaro ya estaba enterrado. Y hay una cosa que Jesús dice antes, vamos a despertarlo. Porque para Dios eso es la muerte. Usted se va, pero Él lo despierta. Vamos a despertarlo. Y llegan, y cuando llegan, le dice, sale María. Y María había sido la que le había regado los pies a Jesús con un perfume de esos más caros. O sea, María tenía una ventaja sobre Jesús increíble, porque él dijo, lo que esta mujer hizo va a sobrepasar la historia y todo el mundo va a contar eso después, y hasta hoy la estoy contando yo todavía. Años después lo estoy contando. Entonces María tenía, pues, y salió corriendo. Y entonces viene y le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces Jesús le dijo, ¿qué te he dicho, hijo? Pues no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que
los que mueren en mí resucitarán. Okay. Ah, sí, Señor, yo ya sé eso. ¿Va? Y de ahí se va para adentro. ¿Va? No deja ni que entre a la aldea, sino en la entrada de la aldea. Ahí se mete. Marta se mete y va y le dice a la otra hermana: Jesús está aquí. Y entonces la otra hermana estaba chillando allá adentro. ¡Ah! Y sale corriendo detrás de él y toda la gente salió corriendo de él. Pero sabe que la gente que estaba ahí dice que estaba ahí para llorar con ella. Y salieron corriendo llorando. ¿Por qué? Porque va para el cementerio. Y cuando a seguir llorando, ¿no? Él sale y cuando llega encuentra a Jesús y le dice exactamente lo mismo. Y Jesús les dice lo contrario de lo que ellos estaban creyendo. Ok, entonces cuando pasa eso, viene Jesús y le dice: ¿dónde pusieron a Lázaro? Y ellos le dicen: pues ¿dónde lo deberíamos de poner, Señor? ¿Y dónde se ponen los muertos? Pues en el cementerio, ahí está. Pero sabes una cosa, decime dónde está. ¿Y para qué querés que te diga dónde está? Decime dónde está. Y mucha gente quiere que Dios le conteste, pero no le dice qué es lo que quiere. Entonces vamos dónde está, pues. ¿Y para qué vamos a ir si hace 4 días que está muerto? Y ya hiede, por supuesto. Pero entonces, y fíjese que ahí lo que pasó, Jesús, es que llegó un día después, porque los judíos tenían una creencia religiosa, supersticiosa, que el alma se quedaba alrededor de la tumba esperando que el cuerpo otra vez la agarrara y resucitar. Entonces Jesús llega al 4.º día. O sea, cuando Dios hace esas cosas que usted no entiende, ¿va? Llega el 4.º día. ¿Para qué? Para cerrar todas las cosas que usted puede hacer y que no puede hacer, para que usted entienda que la gloria es de Dios. Amén. Llegó al 4.º día. Y entonces viene y dice: muevan la piedra. Y dice: no, Señor, ya hiede, muevan la piedra. Hermano, el título de este mensaje es: mueva la piedra. ¿Y qué hay del otro lado de la piedra? Un muerto. ¿Y qué hay de este lado de la piedra? Desilusión, que falta de fe, tristeza, abandono. Todo eso está de este lado de la piedra y del otro lado el muerto. O sea, de este lado tiene un panorama y de este lado tiene otro. De los dos lados tiene un problema. Que la piedra solo evita que la gloria de Dios se mueva. Muevan la piedra. Y la movieron. Entonces viene y le dice, él viene y le manda a Lázaro que salga. Y entonces Lázaro sale caminando. Ok. ¿Cuál es la idea que quiero transmitir? La idea que quiero transmitir, hermano, es que no importa si usted sienta que Dios está con usted o no está con usted, que no sienta que Dios le habla, que no sienta que Dios reacciona, que no sienta que Dios no está, que Dios no aparece cuando usted lo llama. No importa, hermano. Aunque usted no lo sienta, Dios está con usted. Dios está ahí y Dios va a hacer lo que tiene que hacer si está o no está ahí. Nosotros debemos entender eso, porque nosotros a veces vivimos en un mundo donde queremos cambiar cosas que no podemos cambiar, donde queremos que cosas se pasen en la vida que no tienen que pasar, que no pueden pasar. Queremos la explicación de Dios completa, pero Dios no explica. Hay respuestas que Dios no da y debemos aceptar que esas respuestas no las debemos de saber, pero por encima de eso nosotros debemos de creer que Dios está aquí con nosotros. Amén. No importa, hermano. ¿Por qué? Porque aunque las circunstancias no sean como usted quiere, porque es obvio que si Dios me ama, debe responder en el momento que yo lo llamo. Y no me ama, pues. Si me ama, ¿por qué no viene ahorita que lo estoy llamando? Si me ama es porque no viene. Y él explica por qué. Digo, qué bueno que yo no estaba ahí. ¿Por qué? Porque si hubiera estado ahí, ustedes no verían lo que yo voy a hacer. Le da la gloria al Señor. Porque muchas veces nosotros
explicamos el evento de una forma y quisiéramos que Dios saliera corriendo para ayudarnos en el momento. Y no llega, y a veces no llega. Y hay gente aquí que no le ha llegado Dios todavía. Y está clamando y clamando. No importa si estás así. ¿Por qué? Porque si Él no llega, es porque te está enseñando una cosa. Si Él no llega, es porque te está inspirando a creer en Él de otra manera, a otro nivel, a llegar a otro punto de la vida. Pero no importa, porque Él ha prometido, donde yo estoy, ahí estarás tú. Y donde tú estás, ahí estaré yo. Y entonces nosotros sobredimensionamos el problema y lo hacemos cada vez más grande, porque nosotros sí tenemos el poder. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el libre albedrío. Nosotros tenemos el poder de crear una historia, hacerla grande, hacerla imposible, hacer que pensemos que no pasa, hacer cualquier cosa. ¿Por qué tenemos poder para hacer eso? ¿Y por qué no tenemos poder para hacer creer lo que Dios dice que Él hace? Porque Dios nos ha dado libre albedrío. Y mucha gente dice, es la culpa de Dios. No, no es la culpa de Dios. Es tu culpa. Tú decidiste esa clase de vida. Y tú has tenido el poder de desarrollarla. Tú has tenido el poder de Dios y Dios no se va a meter ahí. ¿Por qué? Porque si se mete ahí, entonces obedece al diablo. ¿Por qué el diablo te ataca y crea un problema en tu vida? Para que te quejes y obligues a Dios a venir. Y Dios dice, yo te he dado libertad de decidir a ti. Y lo que tú decidas, hazte responsable de lo que tú decides. No culpes a nadie, fue tu decisión, acéptala y sigue adelante. ¿Por qué? Porque la vida no se te ha acabado. Y si se te acaba, del otro lado te está esperando los brazos del Señor. Todos saben que mi mamá acaba de morir, ¿verdad? Todos. Yo estuve preparando ese evento años atrás, preparándome para ese momento. Cuando llegó ese momento, ha sido el evento más hermoso de mi vida. Más hermoso de mi vida. Nunca pude ver a Dios tan cerca cuando mi mamá estaba muriendo de su cuerpo físico y pasando al otro lado. Y cuando la gente me miraba, algunos decían, ¿y por qué no llora? ¿Y por qué será que él ¿qué tiene él? ¿Que será que no la quería o qué? Y la gente piensa que si lloro es que, ay, sí lo amaba. Y si no lloro es porque no lo amaba. ¿Sabe por qué no lloré? Porque el mejor momento, 96 años pasó esa mujer, 90 años pasó esa mujer hablando de Jesús, hablando de ese día, hablando del momento en que se iba a encontrar con Dios, hablando y predicando lo que Él decía. Y llegó el momento en que ella se encontró con lo que por 90 años, 88 más o menos, ella había hablado todo el tiempo de ese hombre y ahora está enfrente de Él. No sabe que una cosa es decir, qué celoso me sentí de no ser yo el que estaba ahí, pero era mi madre. ¿Y sabe qué? Fue el momento más feliz de mi vida. El poder entregarle a mi madre a alguien que es superior a mí, que es el Señor Jesús. Y cuando yo trataba de explicar el evento de por qué no me dolía, entonces yo estaba empezando a sentir, dije, ¿será que yo estoy cerrándome al dolor y no quiero sacarlo? Y yo estaba luchando con eso porque todo el mundo me miraba, ¿está bien? Sí, estoy bien, feliz. Y la gente me llamaba, vos no tengas pena, mira que el Señor se la llevó y que no sé qué, que todos pasamos por eso. Sí, pues, y porque la gente así dice, todos pasamos por eso, pero nadie se prepara para eso. Todos pasamos por eso, pero nadie se prepara para eso. Yo lo preparé desde años atrás. ¿Por qué? Porque yo quería que cuando yo le entregara a mi madre a Dios,
yo tuviera una buena conexión con quien Él la iba a recibir. Yo pudiera entender que Él era mejor que yo, que Él podía cuidar mejor que yo, que Él podía quitarle todo lo que mi mamá podía tener. Y en un momento, cuando la vi acostada en su cama, hasta el último momento que pudo hablar, compartió, y cuando no pudo hablar, apretaba la mano así, cuando le hablaban de la palabra de Dios. Entonces, cuando llegó ese momento, yo la vimos, porque ahora tiene uno la oportunidad de verlo por la tecnología. Lo vi, y en un momento vi alrededor de mi mamá mucho dolor de la gente que estaba ahí. Y le pregunté al Señor, ¿por qué no me duele a mí? Entonces el Señor me dijo, es que el dolor está de este lado. Del otro lado ya no se siente. Del otro lado ya no hay dolor. Y puede imaginar ese evento donde Jesús recibe y dice, de este lado ya no hay dolor, de este lado queda el dolor, de este lado queda la angustia, de este lado queda la queja, de este lado queda lo que no pudimos hacer, de este lado queda toda esa culpa. No, del otro lado no. ¿Por qué? Porque quien recibe ahí es el Señor del universo. Le da la gloria a Él en esta mañana. Y entonces cuando Él lo llaman y le dicen, Jesús, ¿por qué se murió entonces mi papá y mi mamá? Mire, hermano, porque esta pandemia ha sido una especie de conducta de la gente, de crear temor en la gente a la muerte. Y aquí la gente vive atemorizada de esa cosa, y lo que pasa es que tiene miedo de morirse. Y yo digo, bueno, yo también tengo miedo de morirme, pues, pero por supuesto, hermano, yo no estoy esperando morirme hoy, pero si me muero hoy, sé que del otro lado me va a recibir el Señor. No importa, hermano. ¿Por qué? Porque Él, dice la Biblia, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que dice Él. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo no sé si tiene ganas de darle la gloria al Señor, hermano, porque mire, pues, la pandemia lo que ha hecho es que ha probado la fe de muchos. ¿Y sabe qué han hecho? Muchos se han retirado del Señor, muchos se han alejado del Señor con el pretexto de que tienen miedo de venir aquí, de que tienen miedo de tener relación con la gente, de que tienen miedo de juntarse con la gente. Y el pretexto es, el gobierno nos dio ese pretexto, entonces dejamos a Dios. Y Dios ha dicho, yo te guardaré, no importa cómo estés. Y si te vienes conmigo, el mejor regalo que te puedo dar es abrazarte y que conozcas al que siempre has hablado en Él, y lo has hablado en espíritu, y ahora lo vas a recibir en persona. Gloria sea su nombre. Y entonces la pandemia lo que ha hecho es probar su fe, porque Dios va a probar su fe, hermano. Dios la va a probar. Si usted dice que tiene fe, Dios lo va a probar. Entonces Él viene. Y cuando llega, a pesar de que amaba a esa familia, ¿por qué no se murió Barrabás? ¿Por qué no se murió el sacerdote, el ingrato ese que condenó a Jesús? ¿Por qué no se muere él? ¿Por qué no se muere fulano de tal? ¿Por qué no se mueren los malos? ¿Por qué no se... Los buenos tienen que morirse, hermano? Porque sabe una cosa, cada evento en su vida, Dios lo está permitiendo para probar si realmente usted cree en lo que dice. Esta mañana tuvimos una alabanza de veras guiada por el Espíritu Santo. Yo no sé las otras porque no vengo todos los domingos, pero esta mañana se nota la diferencia de estar aquí para cumplir lo que ya oí de Dios, que estar aquí solo para llenar un espacio. Pero el problema es que esta mañana dijimos cosas de Dios que yo no sé si estamos dispuestos a cumplirlas. Pero ese es su problema. Mi trabajo es predicarle. Su problema es aplicarlo. Y usted se puede hacer el loco, pero de hacerse el loco lo va a juzgar el Señor también. Hasta de eso.
Okay, entonces viene y dice, la familia amada. Entonces uno trata de manipular a Dios. Ay Dios, pero mira nosotros cómo te servimos, Señor. Si mira todo el tiempo metidos en la obra, Señor. Todo el tiempo haciendo y leyendo la Biblia. Todo el tiempo orando a la madrugada o a las 5 de la mañana, a las 12 del día. Todo el tiempo clamando. Y soy yo el que no puede tener lo que tú dices que se debe tener. Dios, ¿por qué no me amas a mí? Dios te ama. Lo que pasa es que te está enseñando cuánto realmente vale tu fe. Porque usted es lo que cree. Y si lo que cree es que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, y que Él está aquí para hacer milagros, no importa si usted lo cree o no lo cree, ese es el mismo Jesús. Entonces, si creemos en eso, entonces definitivamente, aunque estemos amados, aunque seamos amados, Dios va a probar de qué tamaño es tu fe. Ay, hermano, el mío es del tamaño de un grano de mostaza. Ay, Dios, te quedaste con el grano de mostaza. ¿Y sabes qué problema? Es que sembraste ese grano de mostaza y nunca reprodujiste nada. Porque el grano de mostaza no debe ser el final. El grano de mostaza es un principio para poder crear un bosque, para que podamos en los momentos difíciles decirle al Señor, aunque esté pasando esto, aunque esté en el polvo, dijo Job, yo sé que mi Salvador vive y de ahí Él me levantará. Le da la gloria al Señor en esta mañana. De ahí me levantará. O sea que Dios te va a sacar de ahí. O sea que Dios te va a poner, eso no es, lo que tú estás viviendo es temporal. Dios te va a sacar de ahí. Pero entonces viene Él y le dice a ellos, porque el asunto de la fe es que Dios habla aquí en este pasaje de creer. Pero creer es la misma palabra que se usa para fe. Entonces por eso es que Dios, la gente dice, Lázaro se murió. Dios dice, no se murió, yo lo voy a despertar. La gente, no, ya se murió. Ya está, ya, dijo la hermana. No importa, no importa, no importa. ¿Por qué? Yo lo voy a levantar. Pero hay una piedra tan pesada que la pusimos como entre 30. Muévanla pues. ¿Por qué? Porque al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Pero creer es ver las cosas, no como están pasando ahorita, sino como las vea usted al final. La Biblia dice que Dios habla del final antes de comenzar. ¿Por qué? Porque cuando tú naciste en este mundo, tú naciste con un propósito de Dios. Dios puso una visión en tu vida. Dios puso en tu corazón una semilla, que esa semilla Dios ya cumplió con hacerla y ahora regresó contigo a traerla de nuevo para que tú entiendas que lo que tú estás viviendo ahora no es lo que debes de vivir si no te gusta, sino hay un producto terminado. Y el producto terminado es el que Dios dice que va a hacer contigo al final. Tiene un propósito para tu vida. Y ese propósito Él lo va a cumplir. Te guste o no te guste, estés contento o no estés contento, Dios lo va a cumplir. El propósito final de Dios. Y entonces cuando Él les dice, cree, entonces viene Él y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí. Entonces Dios llama a las cosas que no son. Me contesta, Dios llama a las cosas que no son. Dios llama a las cosas que no son. ¿Cómo que son? Dígalo más fuerte, por favor. Dios llama a las cosas que son. O sea que Dios le llama a lo que usted está viviendo ahorita como que no es. ¿Por qué? Porque usted es más. Ay, hermano, pero estoy feliz con la vida que tengo ahorita. Eso no es, porque hay más todavía. Ay, pero me está llevando el río. No se lo va a llevar el río siempre. ¿Por qué? Porque Dios va a pasar con usted del otro lado. Le da la gloria al Señor en esta mañana. Entonces Él dice, ¿no te dije que si creyeras? ¿No te dije que te dije que el que muere en mí va a resucitar un día? Ay, sí, yo sé, Señor, pero mira, Señor, aquí no se ve la resurrección por ningún lado, aquí no se ve el milagro por ningún lado. Pero yo te dije, ¿en qué estás creyendo? ¿En el evento que estás viviendo ahora o en lo que Dios
puede hacer con ese evento, porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que no sé, por la convicción. O sea, hermano, que usted no tiene que verlo, usted tiene que creerlo. Usted no tiene que ver lo que va a pasar, porque usted no puede imaginar como Dios imagina. Usted no puede entrar su mente en la mente de Dios y creer que Dios, lo que Dios puede hacer. No, hermano, usted no puede, como humano no puede. Usted lo que debe hacer es que usted puede ver y decir: Señor, hasta esto quiero hacer, pero Señor, no lo puedo ver. Y el Señor dice: tenés la convicción de aunque que no lo ves, lo vas a tener. ¿Por qué? Porque esa es fe. Y entonces cuando venimos a Cristo, una de las cosas importantes que Dios nos dijo es: yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección y la vida. Entonces usted debe verse ahí, pero usted no debe verse muriéndose. Usted no debe verse en la tumba. Usted no debe verse en la caja. Usted no debe verse en ese fatal momento. Usted debe verse resucitado. ¿Por qué? Que aunque no lo ve, del otro lado nadie puede ver, pero del otro lado están los brazos del Señor para darle la resurrección que usted tanto esperó. Así es. No lo puedo ver, pero lo voy a tener. Y entonces yo no veo a mi mamá muerta, yo la veo a mi mamá resucitada. Y yo veo a mi mamá abrazando a aquel hombre del que tanto habló ella toda la vida, abrazándole y diciéndole: al fin puedo sentir el calor de los brazos del que hablé tanto, y ahora lo veo, ahora lo tengo, lo abrazo. Y el Señor, ¿verdad?, abrazando también, porque el Señor es así de compasivo, abraza y abraza. Entonces uno debe ver ese punto. Ay, hermano, pero mire pues, pero la muerte es dura. Claro que es dura, y no para eso fue hecha, pues, para ser dura. La muerte roba, la muerte mata, la muerte te quita lo más preciado, la muerte te quita lo bello. Pero sabes una cosa, en el Señor la muerte no te puede quitar nada, porque la Biblia dice: yo ya le quité el aguijón a la muerte ya no tiene poder sobre usted. Así, hermano, que el día que usted desaparezca de esta tierra, solo está cambiando de dirección. Va a vivir en otro lado. ¿Y sabe qué? Trate de imaginar ese momento. Ni lo imagine, no puede. ¿Por qué? Porque del otro lado están los brazos de su amado. Pero así hay que ser con todo en la vida. No aceptes un evento y no seas determinista con un evento, porque ese evento es pasajero. Dios dice: es temporal, va a pasar. Yo te voy a dar la solución. Yo tengo la solución. Yo estoy más allá que eso. Yo puedo pensar más allá que eso. Entonces, ¿cuál era el problema de los discípulos y de la gente que estaba ahí? Y yo le preguntaba al Señor: ¿para qué tenemos que, qué es lo que realmente debo enseñar o quieres transmitirme a mí y a todos? Y es esto: nunca trates de entender las cosas que no puedes entender. Solo acéptalas. Nunca trates de cambiar lo que no puedes cambiar. Así es la vida. Nunca pienses en un mundo mejor, porque este mundo nunca va a ser mejor, va a ser peor. Nosotros vivimos mejor porque estamos a otro nivel. Porque la presencia de Jesús y del Espíritu Santo en nuestra vida hace que nos elevemos a otro nivel. Entonces, estamos viviendo un evento tan difícil, tan complicado, pero aquí es donde muchos han probado su fe. Y aquí es donde muchos han fallado en su fe. Entonces usted me dice: pero eso fue del diablo seguro. Pero ¿sabe qué? Era para probar su fe. ¿Y qué hicieron muchos? Se fueron. ¿Por qué? Porque no soportaron esa situación. Entonces cuando Dios llega a la casa, lo primero que encuentra, ¿qué es? Llanto y queja. ¿Qué es lo ¿De qué manera comienza usted las oraciones cuando no ha recibido algo? Con una queja. Ay, Señor,
Yo, Señor, aquí como un pobre diablo, Señor. Yo aquí, Señor, como uno que no sirvo para nada, Señor. Yo aquí como que no tengo oportunidad. Yo sé que como que a mí se me cierran todas las oportunidades. Yo aquí, Señor, clamándote a ti todos los días, buscándote en tu palabra, y tú no apareces. Había una queja ahí. Y Dios no se enfoca en la queja, sino se enfoca en la solución del problema. Hermano, nosotros vemos en este ministerio que estamos haciendo unas cosas que nos hacen llorar. Niñas abusadas por sus propios padres, niños que a los 11 años ya son homosexuales porque el papá los abusó, niños que sufren el desorden familiar porque tienen un padre alcohólico, niñas que tienen que dejar la escuela porque la mamá ya no puede soportar la carga de que esa niña no trabaje, y el único trabajo que tiene para la niña es vendérsela a otros hombres mayores, y la niña tiene 12 años. Hermano, nosotros en este ministerio sufrimos la desgracia de este mundo, sufrimos el dolor de este mundo. Pero ¿sabe una cosa? De la única forma que nos da la motivación de seguir adelante es por esto, hermano, porque no tratamos de cambiar lo que no podemos cambiar. Yo quisiera resolver ese problema inmediatamente. Yo quisiera ir y tener el milagro y decir, venite y nosotros te vamos a cubrir. Pero nosotros no podemos resolver eso. Y entonces lo que hacemos es decirle, Señor, lo que no podemos cambiar, no lo vamos a intentar cambiar, Señor. ¿Por qué? Porque el único que puede cambiar una circunstancia que los humanos no pueden cambiar es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús. Y entonces el dolor no provoca que echemos para atrás. El dolor lo que hace es entender que hay cosas en la vida que no puedo hacer, que hay cosas en la vida que no puedo cambiar, que hay circunstancias que no puedo cambiar, pero sigo creyendo. Sigo creyendo. Y entonces cuando Satanás intenta meterme en ese círculo vicioso de creer que no estamos logrando nada, que no estamos haciendo nada, cuando Satanás trata de meterme en ese círculo vicioso de negativismo mental que yo tengo, de que no lo voy a lograr, de que no voy a salir, que soy una víctima, que soy eso, cuando el Satanás trata de meterme ahí y desenfocarme del poder de Dios, entonces nosotros decidimos confiar en el poder de Dios. Es simple, hermano. Es una decisión. Así está de cerca. La decisión es, decidimos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que en este momento sé que están en el corazón de Karina y diría, Señor, si pudiera cambiarlo, lo cambiaría. Pero entonces no me desmotivo para no seguir adelante. ¿Por qué? Acepte que hay cosas que no puede cambiar, pero siga adelante. Entonces cuando Dios dice, yo no estaba aquí, pero ustedes debieron de creer. ¿Por qué? Porque yo no vine aquí a estar siempre físicamente con ustedes, sino la vida que yo les ofrecí es la vida de los adoradores en espíritu y en verdad. O sea, ustedes me ven y ustedes dicen que me ven, pero solo ustedes saben que me ven. ¿Por qué? Porque deciden creer que estoy ahí, a pesar de que ustedes no me ven. Y ustedes se sienten como tontos hablando con algo que no ven, diciendo que lo ven. No importa por qué, porque Él está ahí. Él está ahí, y Él está ahí, y Él estará ahí, y Él va a seguir ahí, y Él va a lograr lo que tiene que lograr. ¿Por qué? Porque Él se lo ha propuesto. Él se lo ha propuesto. Entonces este mundo vive, resuélvelo tú, porque si no lo resuelves tú, nadie te va a ayudar. Triste. Y entonces cuando Él llega, encuentra ese panorama de falta de fe. Y sabe usted, hermano, que hay mucha gente en la iglesia que ha recibido a Jesús, pero todavía no es el Señor de su vida. Ya recibimos a Jesús, pero no es el Señor de tu vida todavía. ¿Por qué? Porque el Señor de tu vida, la palabra Señor quiere decir todo, absolutamente todo está bajo la potestad de Él. Cuando Él es tu Señor, Él manda. Cuando Él es tu Señor, Él gobierna. Cuando Él es tu Señor,
Él resuelve. Cuando Él es tu Señor, Él va a hacer lo que tú tienes que hacer. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que nosotros hemos creído a Jesús y hemos recibido a Jesús, pero no lo hemos instalado como el Señor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros reciba a Jesús como Salvador y todo será salvo. No, reciba a Jesús como su Señor. Porque el Señor manda. O sea, quiere decir que usted y yo no mandamos. Él manda. Porque Él es el Señor de mi vida. Porque Él es el Señor de mi vida. Entonces, cuando usted tiene una circunstancia difícil que tiene que enfrentar, ore por ella, pero dígale: Señor, tú eres el Señor. Y yo, Señor, estoy listo a recibir lo que tú tienes, no importa cómo salga. Y entonces cuando viene y dice, encuentras el panorama, Dios dice: ay, María. Entonces dice que cuando vio el dolor de aquellas mujeres y la falta de desconfianza de aquellas mujeres y de toda la gente que estaba ahí, porque no eran solo mujeres, había hombres también. Cuando Él vio, dice que Él lloró. Y la gente dice: ay, cómo lo amaba, ¿va? Está llorando por Él. No, Jesús dice que estaba llorando por la incredulidad de ellos. Algo que a mí me duele es ver llorar a mi esposa. Mano, me mata ver llorar a mi esposa. Y yo lo resolvería si pudiera. Pero hay cosas por las que mi esposa llora que no es porque yo se las provoco, sino ella está llorando por algo que le está pasando. Pero el problema aquí es: cuando Jesús lloró, no lloró por el muerto, lloró por la incredulidad de la gente. Eso es lo que más le duele al Señor, su incredulidad. Que usted no le crea, que usted hable de Él, que usted diga que es cristiano evangélico, que usted diga que Dios está con usted, pero que usted no puede probar en el momento difícil, no puede agarrar esa fe y aplicarla al problema y encontrar la solución. ¿Por qué? Porque usted no puede aplicar la palabra de Dios. Entonces a Dios le duele el saber que yo me hinco y lloro y digo, pero no puedo resolver el problema. ¿Por qué? Porque no soy capaz de aplicar la palabra a esa situación que tengo. ¿Por qué? Porque quiero poner mi propio criterio. Quiero poner mi propia solución. Quiero buscar mi propia solución. Pero Dios dice: yo no necesito tus soluciones. A mí no me sirven tus soluciones. A mí no me sirven tus soluciones. Yo resuelvo el problema totalmente al revés de como tú lo estás pensando. He visto gente cristiana evangélica, pero no puede resolver un problema matrimonial. Digo yo: ¿conoces a Jesús? Sí. ¿Y es tu Salvador? Sí. Pero no puedes resolver un problema matrimonial. Y entonces, ¿cómo aplicas la fe? De que Dios dice que Él te unió para siempre con ese hombre, y que ese hombre Dios te lo dio, y que tienes que aprender a resolver el problema en amor y en paz. ¿Por qué? Porque Dios no nos juntó para que seamos como gatos y perros en la casa, sino para que vivamos en paz los unos con los otros. Pero no tienen el poder de resolver un problema, porque lo que anteponen es el orgullo, no la fe en Dios. Y cuando él llegó ahí, encontró eso y dijo: enséñeme dónde está el problema que los tiene atrapados. Y llegó, y lo que vio ahí fue una peña. Una peña. Porque ¿sabe qué? Eso es lo que hacemos con nosotros, con nuestro corazón. Yo me voy a proteger para que no me duela. Me voy a proteger para que no me duela. Y le empiezan a echar concreto a la piedra, y le echan concreto, y le echan: yo me voy a proteger para que no pierda. Cuando sienten la piedra ya no la pueden mover. ¿Por qué? Porque ha pasado años defendiéndose. Yo no voy a permitir que mi orgullo sea echado por los suelos. Yo no voy a hacer eso. Y entonces Dios dice: esa es la peña que pusieron, sí. ¿Y qué hay del otro lado? El muerto, por supuesto. Y de este lado, tristeza, dolor y todo lo que usted pueda agregarle esta mañana.
Y Dios dice, quiten la piedra. Quiten la piedra. Y ellos dicen, tú no tienes idea, Señor, cuánto he sufrido por esta situación que tengo y cuánto he intentado resolverla y no he podido. Entonces el Señor dice, quita la piedra. Entonces yo le hice una pregunta al Señor ahí, le dije, Señor, si tú tenías el poder de mover esa piedra solo con hacer con el dedo así, ¿va? Porque Dios mueve un dedo y se mueve la tierra entera. ¿Por qué no la quitaste tú, Señor? Y el Señor me dijo, porque yo no la puse. Porque yo no la puse, la pusieron ellos. Y la gente no ha entendido el libre albedrío en su totalidad. Porque el libre albedrío quiere decir que nadie es culpable de lo que está pasando, sino esa fue una piedra que tú pusiste. Y por lo tanto lo mejor que puedes hacer es aceptarla y si quieres resolverlo, mueve la piedra. ¿Por qué? Porque Dios no te dio ese problema. Tú lo elegiste. Quita la piedra. Y entonces dicen ellos, bueno muchachos, hay que quitar la piedra. Y quitan la piedra. Y entonces el Señor dice que gritó, pero la Biblia habla que gritó con fuerza. Gritó con fuerza de tal manera que se le estremeció el cuerpo. Se le estremeció el cuerpo, sintió el poder de lo que estaba diciendo en todo su cuerpo, que la Biblia dice que dijo en voz fuerte, dijo, Señor, no estoy haciendo esto porque no creo que tú existes, Señor, sino lo estoy haciendo por ellos, Padre, para que ellos crean. No lo estoy haciendo, Señor, porque yo necesito creer que tú estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Y él estaba hablando como humano, pero lo estoy haciendo por ellos. Y todo este evento que estoy planteando aquí, Dios lo está haciendo, lo está haciendo por usted. Quite la piedra. Y quitan la piedra. Y entonces Dios clamó a voz fuerte, se estremeció. Hermano, cuando usted quiere librarse de una condición de vida que tiene, que le cansa, estremezcase, grite y diga, Señor, estoy harto de esto, Señor. Ya basta, Señor. Ya no lo quiero, Señor. Ya no me gusta. No estoy contento con esto, Señor. ¿Por qué? Porque sé que tú tienes algo mejor para mí. Porque sé que tú tienes la respuesta allá adelante. No estoy contento, Señor. Y entonces habló con Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera. El Señor no habló con la muerte, habló con Lázaro. Porque el Señor no habla con la muerte, Él habla con la vida. ¿Por qué? Porque Él es vida. Él es vida. Él es llenando tu cuerpo de vida. Un día mi esposa me dice, el diablo me quiere quitar la paz. Y le dije, ¿cómo te puede quitar el diablo la paz si la paz que tú tienes no es tuya? Si la Biblia dice, la paz que yo te dejo es la paz que yo te he dado. ¿Cómo te puede quitar el diablo algo que Él te dio? No te lo puede quitar, porque la paz que te está quitando es la paz de los humanos. Pero la paz de Dios permanece para siempre. Y esa paz sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia. Y entonces viene y dice, Lázaro, ven fuera. No habló con la muerte, habló con Lázaro. Porque cuando tú estás viviendo una circunstancia como la que estás viviendo, a ti te gustaría que llegaran y te sobaran la espalda. Ay, pobrecito. Ay, de plano que le está doliendo, ¿verdad? Señor, ¿tú sabes que le está doliendo? Sí, yo sé que le está doliendo, pero no debería dolerle. Ay, pobre hermanito, se lo está llevando el diablo. Y es cierto que se lo está llevando el diablo, porque el Señor no es el que se lo está llevando así. Ay, pobrecito. Y llega uno, va. Aquí vengo a animarlo y salgo más desanimado. ¿Por qué? Porque me metí en la información de ellos y empecé a sentir la información de ellos. Y para tratar de ayudar, quise sentir la información de ellos y no estoy ayudando en nada. Por eso yo he dicho que hay momentos en que nosotros deberíamos de quedarnos callados, porque todo lo que decimos es al revés. Hace unos años, muchos años, la gente ya sabe esta historia, que yo quedé a encontrarme con mi esposa en Pais de la calle Martí. Trabajaba aquí en San Cristóbal y vivía en la zona 18. Y ese día había un concierto cristiano
Y toda la gente estaba ahí. El tráfico se puso horrible, hermano. De tal manera que yo me bajaba del carro y el carro tenía el motor debajo de mis nalgas. Entonces yo cargaba las nalgas como que era olla de tamales, ¿verdad? Y yo me bajaba y empujaba el carro, un pie. Y mi esposa habíamos quedado a las 5:30 de juntarnos ahí. Y ella se viene, llena la canasta. Y eran las 10 y yo no llegaba. Y cuando apagaron las luces, cerraron el país, esa historia es famosa. Cerraron el país y de repente paso yo. Y ella sale corriendo y deja la canasta encargada. Sale corriendo y yo me fui. Pasé y llegué a la casa. Cuando llegué a la casa, él le llamó a su mamá y le dijo: mamá, ya Armando llegó. No, no ha venido. Vaya, salga a la carretera, digo, a decirle que se regrese. Y ahí estaba la suegra en la esquina de la carretera, ni a la casa me dejó llegar. Estaba en la esquina de la carretera, regrésese, me dijo, porque Nines está allá en el sub. Y regreso y empecé a pensar: híjole, ¿cómo va la vuelta? Si había pasado. Bueno, llegué y ella estaba ahí, sacó su canasta, agarramos las cosas, las metimos atrás del carro, nos subimos al carro y no dijimos ni media palabra. Porque el Espíritu Santo nos cerró la boca. En ese momento, llegamos a la casa, nos acostamos y no abrimos la boca. Yo dejé que el sol se pusiera sobre mi cabeza. Porque yo lo que anhelaba era un baño de agua fría. Y la pobre mujer, toda desesperada, pensando en todo lo que me iba a decir y yo pensando cómo le iba a contestar. Porque nosotros hacemos ese tipo de diálogo. Esto me va a decir, yo le voy a decir. Esto me va a decir, ya le voy a decir. Cuando me diga esto, yo le voy a decir. En lugar de pensar, cuando él llegue con esa su idea, yo voy a orar al Señor. No, eso no lo decimos, ¿va? El Espíritu lo mandamos a la punta en ese momento. Y entonces cuando al final, al siguiente día veníamos de regreso, como trabajábamos juntos, veníamos de regreso y de repente empezamos a hablar. Y ella entonces entendió mi problema porque yo estaba en el tráfico queriendo echarme el carro a Cucuche. Y ella en paz, con todo el miedo de ese entorno de la calle Martí, sufriendo y pensando: ¿y a dónde se fue? ¿Qué hizo? Maquinando. Pero en ese momento Dios dijo: no hablen. Porque hay momentos en la vida tan críticos en una relación o en una empresa o en un trabajo cuando mejor es que te quedes callado, hermano. Hay momentos en la vida cuando tenemos enfermedades tan difíciles que lo mejor es quedarnos callados delante de Dios y esperar que Él lo haga, hermano. ¿Por qué? Porque cuando hablamos empezamos a hablar todo lo contrario de Dios. Y hay un problema en la vida cuando empezamos a hablar todo lo contrario de Dios. Aunque yo tenga la promesa para darse y se la mete en la boca con miel, con azúcar, con dulce, con lo que sea, como dijo una hermana, los hermanos no quieren el evangelio ni con café con leche. Cuando pasa eso, hermano, entonces el Señor dice: quédense callados por un momento para que puedan hablar después. Y en este momento, cuando llega el Señor y está para hacer un milagro, lo mejor que hubieran sido hecho ellas es quedarse calladas. ¿Por qué? Porque no estaban rechazando y rebotando las promesas de Dios en sus vidas, porque ellos estaban maquinando las soluciones. Si tú hubieras estado aquí, no se hubiera muerto. ¿Y qué fue lo que yo te dije? Ahora, la pregunta que tengo esta mañana, hermano: ¿qué es lo que Dios le está diciendo a usted? ¿Que va a terminar así? ¿Que no va a salir de ahí? ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Qué le está diciendo el Señor? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué es lo que usted está maquinando? Que su situación crítica no va a pasar nunca. Hermano, mueva esa piedra. Y cuando salió Lázaro, aquí termino. Sale Lázaro vendado, ¿eh? Como muchos cristianos, ¿eh? Con los pies arrastrando. Sale vendado. Entonces viene Dios y dice: quítenle las vendas. Otra vez, Señor. ¿Y por qué no se las botaste de una vez? Porque no se las puse yo, se las pusieron ellos.
usted no tiene justificación para vivir esa vida de derrota. Porque el que le está ofreciendo la solución es el victorioso de Israel. Es el león de Judá. Es el rey de reyes, el señor de señores, el dueño del mundo, el dueño del universo, el dueño de todo, el que tiene el control de todo y al final está haciendo lo que Él quiere. Ese es el que le está diciendo, mueva la piedra. Ahora, el punto aquí es, ¿cómo se sentirían aquellas mujeres después de ver el milagro de Dios? Avergonzadas. Muchas veces me he sentido así, porque mire, hermano, uno quisiera solucionar las cosas tan rápido, hermano, y no sabe que Dios está trabajando en tu carácter para formarlo, para llevarte a donde Él tiene que llevarte, para que entiendas que Él tiene algo mejor para ti que lo que tú estás viviendo. Pero nosotros estamos tan atrapados por un espíritu de desconfianza, de dolor, de tristeza, del no se puede, del no lo vamos a lograr, que aunque las promesas de Dios estén rebotando y tocando tu puerta, no puedes aplicarlas porque tienes que mover la piedra de falta de fe. ¿Hay en esta mañana una persona que quiera mover esa piedra? Se oye duro, hermanos, que usted está hablando de falta de fe. Yo vengo todos los domingos aquí. Y sí, entonces, ¿qué quiere decir? Hermano, yo estoy hablando de la falta de fe. Y quizás algunas personas no pueden ver lo que Dios quiere hacer porque no tienen la capacidad de ver más allá de lo que sus ojos ven. En el nombre de Jesús, si hay una persona aquí que necesite tomar una decisión de esas en esta mañana, póngase de pie y pase para acá si quiere. O póngase de pie, levante su mano y diga, hermano, yo necesito dejar de hacer las cosas a mi manera y dejar que Dios las haga a la manera de Él. Yo he tenido que aprender eso duramente, dejar que Dios haga las cosas a la manera de Él, porque las cosas como las planeé no salieron como yo las planeé, pero Dios se ha glorificado aún por encima de eso. Y Dios me está diciendo en esta mañana que aquí hay personas que necesitan poner a Dios como el Señor de su vida y no solo como Jesucristo su Salvador. Porque Jesucristo su Salvador le perdonó sus pecados, pero como Señor es que usted le entrega el control. Si hay una persona, yo no quiero irme sin orar por ella. Si no, Dios es el que hace la obra. Pero si hay, es un acto de fe, sí. Pero lo tienes que tomar tú. No puedo tomarlo yo. Lo tienes que hacer tú, no lo puedo hacer yo. En el nombre de Jesús, si estás aquí, quiero orar por ti. No tengo ningún poder sobrehumano, no. Lo único es que creo lo que esta palabra dice. Eso es lo que creo. Y esto no lo escribí yo. Eso lo escribió el mismo Señor de señores, el Rey de Reyes. No este libro, pero lo que está en este libro. Así es que, si hay alguna persona, yo quiero orar. Ok, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? Gracias a Dios. ¿Qué estás esperando del Señor, hermano? ¿Qué estás esperando? Si todo lo que estás esperando es malo, tienes que cambiar esa actitud. Porque Dios es bueno y lo que Él da es bueno. Así es que, ¿qué estás esperando? Cambia tu mentalidad de lo que estás esperando. Espera cosas buenas de Dios. Espera cosas grandes de Dios. Espera buena motivación de Dios. Espera lo mejor de Dios. Pero tienes que tomar una decisión de poner a Dios como Señor de tu vida. Ponlo como Señor de tu vida. No como Jesús que te perdonó los pecados. Ya está bien. Sino como el Señor de tu vida. Hay más personas que quieren decir, gracias a Dios por los que están de pie. Hay más personas que quieren poner a Dios como el Señor de su vida. Como el Señor de su vida.
como el Señor de su vida. No estoy hablando de Jesús su Salvador, estoy hablando del Señor de su vida. Porque si usted no lo pone como el Señor de su vida, usted va a seguir intentando controlar a Dios. Usted va a seguir intentando controlar la situación. Siga adelante, hermano. Le deseo muy buena suerte. Le deseo muy buena suerte. Pero le voy a decir una cosa. La suerte no existe para los hijos de Dios. Solo existe una cosa. El propósito de Dios. Y el propósito de Dios es: te quiero hacer bien. Entonces lo que estoy pasando ahorita es momentáneo. Va a pasar. ¿Por qué? ¿Qué estás esperando? Piense por un momento y termino. Gracias a Dios por las personas que están de pie. Piense por un momento y termino. Hermana, ok. ¿Qué estás esperando de Dios? Porque ¿qué estaban esperando ellos ahí? Si tú hubieras estado aquí. Solo lo que querían era que Jesús estuviera ahí, pero era todo lo que querían. No, debían de haber esperado a Jesús como la resurrección y la vida. ¿Qué estás esperando? Ponte de pie. No seas miedoso, no seas temeroso, no pienses en lo que puedo hacer, no pienses en la lucha que vas a tener para hacerlo. Déjale a Dios que tome el señorío de tu vida. Déjaselo. ¿Por qué? Porque solo siendo el Señor de tu vida, entonces Él tiene el control completo de tu vida. Si no, tiene parte del control de tu vida. ¿Hay más? ¿Hay otra persona? Quiero orar por usted. Hay personas aquí que sé que tienen luchas grandes y que tienen miedo de tienen miedo de sentar a Dios en el trono. Y lo malo para usted es que Dios está en el trono. De la única manera que usted lo puede tener es sentado en el trono. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por las personas, Señor, que estamos aquí. Todos, Señor, hemos recibido tu palabra. Todos hemos recibido el mensaje, Señor. Todos lo hemos escuchado. Ahora, Señor, responsabiliza a cada persona del mensaje que ha recibido, Señor. Porque es posible, Señor, que quizás no haya otra oportunidad. Pero, Señor, en el nombre de Jesús, responsabiliza a cada persona de este mensaje, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que tú has estado aquí, Señor. Yo declaro que tú estás aquí. Yo declaro que esto fue lo que me hablaste, Señor. Yo declaro, Señor, que he dado todo lo que puedo dar como siervo tuyo, Señor. Ahora tú responsabiliza a quienes tienes que responsabilizar y levanta a quienes tienes que levantar, Señor. Rompe estructuras que hay en nuestra vida que no son tuyas, Señor, porque tú tienes el poder para hacerlo. Yo lo declaro en esta mañana. Yo declaro, Padre, que tu poder es sobrenatural, Señor. Yo declaro que ese problema está resuelto, Padre. Yo declaro, Señor, que esa condición está tomada en cuenta, Padre. Y que pronto vendrá la respuesta tuya para esas personas, Padre. En el nombre de Jesús oro y te doy la honra y la gloria a ti. Recíbela, porque eres tú el único, Señor, que debe recibir la gloria en este templo, Señor. Te doy gracias. Amén y amén.